De lo medieval a la era digital, de una ciudad con el pulso debilitado a un mundo global y tecnológico. ¿Cuáles son las claves para ser un ecosistema en el que se asienten y convivan ciencia, tecnología, innovación y personas? Sin duda, el talento es una de ellas. Y quizá la forma de darle valor sea sostenerlo, apoyarlo, darle impulso. Porque el futuro no nos lloverá del cielo. El futuro se hace desde el presente. He salido a conocer a algunos de nuestros representantes del futuro. Algunos han desarrollado esa nueva tecnología, otros la han abrazado. Pero todos ellos demuestran que el futuro es hoy. Analizar la Tierra que les vio nacer y hacerlo con la última tecnología, la que ellos mismos han desarrollado. Eso es solo una pequeña aproximación de todo lo que hacen Adrián y Alberto, desde que en 2015 cumplieran su particular sueño americano. De La Bañeza a Valladolid y de ahí a San Francisco. Así empezó el viaje de dos soñadores que hoy son una empresa global de AgTech con 40 personas, 2 laboratorios, más de 700 clientes y presencia en 35 países. De la secuenciación masiva de ADN para el diagnóstico clínico de enfermedades a fundar Beyond Makers, con sede en Sacramento, California. En el camino, hasta 4 aceleradoras y mucho esfuerzo. Pero se suele decir que lo mejor del viaje es justamente eso, el camino. A día de hoy, cuentan con el permiso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para analizar muestras de suelo de todo el mundo. Y acaban de cerrar un acuerdo con el gobierno de Perú para ayudarles a mejorar la calidad del suelo recuperado de áreas desérticas. Un sistema, el suyo, que aprende, que se vuelve más listo cuantas más muestras analiza y mejora así constantemente. ¿Qué haremos con todo ese conocimiento? Eso ya está en nuestras manos, las de todos. Alberto, de leer ADN humano a leer el ADN del suelo. ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Bueno, realmente, como científico, a lo que me dedico o lo que más me gusta es decodificar lo que es el lenguaje de la vida. El lenguaje de la vida en todos los seres vivos está en el ADN. Entonces, igual que podemos tener preguntas para los humanos de, qué mutación, qué cambio en el ADN genera una enfermedad o esté relacionado con algún tipo de problema, o no, pues también podemos leer la vida que hay en los suelos a través del ADN que allí existe. Y nos da información muy precisa sobre el ambiente en el que ese suelo o esa vida está. Básicamente sería eso, decodificar el lenguaje de la vida a través del ADN. Me da igual que sea en animales, en plantas, en humanos, o lo que realmente hacemos nosotros, que es identificar microorganismos, especies de bacterias y hongos, que sin ellos no sería posible cultivar los alimentos que comemos. Perfecto. Y una vez que tenemos esa información, ¿cuál es el beneficio real? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Gracias a la información podemos hacer muchísimas cosas. Predecir el tiempo, podemos, por ejemplo, ver la televisión, comunicarnos con otras personas. En este caso, la información que recogemos, la vida de los suelos, nos permite saber cómo de agresiva o no es, por ejemplo, el manejo de los suelos. Pensad que el 90-98% de la comida que consumimos viene directamente o indirectamente del suelo. Si perdemos la vida de los suelos, perdemos
suelos productivos. En un escenario en el que la población es creciente, en el que necesitamos más comida porque cada vez somos más en el mundo, no nos podemos permitir perder suelo y no nos podemos permitir que los suelos se queden inertes y sin vida. Adrián y Alberto se conocen en La Bañeza, de niños, de chavales, practicando judo. Y a partir de ahí, después, surge la oportunidad de montar una empresa global, AgTech, con sede en Sacramento. La pregunta es, ¿Estados Unidos siempre estuvo en vuestros planes desde el inicio? ¿O fue una de esas cosas que aparecieron, que surgieron y aprovechasteis? Sin duda, no es algo que tú cuando decides emprender dices voy a acabar montando una empresa en Silicon Valley y además que tenga un alcance mundial. Es más bien un recorrido. Empiezas teniendo una idea, a base de distintas experiencias te vas dando cuenta hasta dónde puedes llegar y cuando aciertas con un concepto que crees que puede tener un impacto fuerte, lo que toca es soñar y soñar, si vamos a dedicar tiempo a algo, hacerlo a lo grande, porque nos cuesta lo mismo hacerlo en pequeña escala que hacerlo a escala global. Y ahí fue donde en 2015 decidimos hacer la mochila y irnos a San Francisco y a partir de ahí empezó la historia de Bionmakers. Pero bueno, fue un poco casi las casualidades, no era algo que estaba totalmente previsto. Pero, Adrián, hay un detalle que no quiero que pasemos por alto, algo que puede parecer anecdótico y que es el principio de todo. Cuéntalo, por favor. Bueno, pues la verdad es que todo Bionmakers se fundamenta en un tuit que pasó por delante nuestro en el cual había una llamada por parte de una aceleradora que lanzaba la empresa Illumina, la mayor empresa de genética del mundo, pidiendo que aquellas ideas que aplicaran tecnologías de biotecnología y de secuenciación masiva de ADN que se presentaran al programa. Y la verdad es que lo hablamos y enviamos una hoja. No tuvimos miedo. Muchas veces hay oportunidades donde tienes que ser valiente y bueno, pues sabemos que vamos a competir a nivel mundial, pero vamos a ver qué pasa. Mandamos la hoja a este programa de aceleración, tuvimos 3 entrevistas por Skype y nos convertimos en la primera empresa no americana que seleccionaron en este programa de aceleración. O sea que muchas veces el cómo llegas a un sitio no es algo que tú eliges. Bien es cierto que tienes que tener una idea de hasta dónde quieres llegar, pero el camino que vas a seguir, bueno, simplemente tienes que estar atento a las oportunidades que surgen y hay un montón de oportunidades. Adrián, más allá de lo que es indiscutible, lo que habéis conseguido y lo que es Bionmakers hoy en día en el mundo, estáis liderando todo un proyecto de innovación en el suelo, ADN, futuro. Más allá de todo lo que supone lo que habéis conseguido y los objetivos que tenéis a nivel empresarial y obviamente a nivel económico y de rentabilidad, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de Bionmakers? Bueno, nosotros siempre decimos que para ganar dinero hay muchas maneras de hacerlo, seguramente mucho más sencillas del camino que hemos elegido con Bionmakers, pero desde luego tiene que haber una motivación personal. La primera es ser capaz de llevar tus ideas a la realidad. O sea, ¿se te ocurre algo? ¿Crees que puedes aportar valor a este planeta, a esta sociedad de alguna manera? Y realmente llevarlo a cabo, ¿no? Tener un impacto. Esa es la principal motivación, yo diría, tanto nuestra como de todo el equipo de Bionmakers. Pero es que además, si ese impacto viene acompañado con un poco los principios que tú apoyas o como tú crees que tiene que evolucionar pues esta sociedad hacia conceptos mucho más sostenibles. En realidad, lo que hemos estado viendo durante muchos años es que los agricultores no tenían herramientas para conectarse con los procesos biológicos, para aprovecharse de toda la biología que les rodea, para que esas plantas crezcan mejor, tengamos frutos más saludables y al final, pues bueno, el planeta sea más sostenible. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a generar una herramienta? Esa es una de las principales motivaciones. Si tienes un impacto y haces que, en este caso, la agricultura evolucione hacia conceptos mucho más verdes, mucho más bonitos, retomamos a lo mejor prácticas que habíamos dejado olvidadas, bueno, pues yo creo que tenemos ahí la conciencia muy tranquila y tenemos un objetivo cumplido. Entonces, el dinero, bueno, todo el mundo necesita dinero, obviamente es una empresa y una motivación empresarial, pero yo creo que sobre todo es ser capaz de llevar a buen puerto tus ideas y tener un impacto positivo con ellas. ¿Qué es exactamente el programa Fields Forever? El programa Fields Forever surgió de la necesidad de poder introducir este tipo de tecnología, este tipo de analíticas del suelo a todo el mundo
que en principio no tenga esas posibilidades de poder realizarse un test, o también que conocieran realmente cuál era el poder de poder hacer este tipo de analíticas de esa información que está recogida en el suelo. A través de Fields Forever hemos lanzado como 7 programas diferentes que van entre testar nuevos productos que se están empezando a utilizar en el campo, o por ejemplo cómo incrementar la producción en distintos cultivos. Porque a través de la información que nosotros podemos recoger de los suelos, somos capaces, por modelos de inteligencia artificial y machine learning, de predecir qué es lo que necesita el suelo para 2 funciones principales: mejorar su rendimiento, tener más productividad, pero también una cosa fundamental, que esa producción sea más sostenible, porque necesitamos que sea sostenible si queremos que a futuro poder seguir manteniendo ese tipo de producción. Adrián, estás creando un espacio singular en La Bañeza y me encantaría que lo explicaras tú mismo. Bueno, pues mira, una de las necesidades que yo he tenido cuando estaba en La Bañeza, porque nos ha tocado obviamente viajar mucho, era un espacio donde poder trabajar sin tener una oficina. De hecho, yo cuando estoy en San Francisco, en Sacramento, bueno, en todas las ciudades, en Londres, siempre encuentras un espacio donde poder llegar, poner tu ordenador y ponerte a trabajar, ¿no? Obviamente hay gente alrededor y demás, pero te puedes concentrar. En La Bañeza yo echaba en falta eso. Entonces ahora, con la pandemia quizás ha sido un poquito más drástico, ¿no? Gente encerrada en casa. Mi casa no está preparada para vivir en ella, está preparada para pasar por ella. Entonces he comprado un local y estoy preparando lo que llamo un espacio abierto de innovación colaborativa. Es un pequeño laboratorio de ideas donde la gente va a poder ir por un lado a trabajar y por otro, bueno, a relacionarse con otros innovadores en la que poder probar y testear sus ideas. Si todo va bien, pues no dentro de mucho tiempo vamos a poder disfrutarlo ahí en La Bañeza. Más o menos, ¿cuándo estará listo este espacio? Bueno, estamos con las obras, obviamente. Sí, para verano llegamos ya con el abierto, equipado y decorado, que quizás es la parte que todavía tenemos que pensar, pero va a ser este año, sin duda. Estaremos ahí en la inauguración para disfrutarlo contigo. Estamos aquí en la bodega Fuentes del Silencio, en Herreros de Jamuz, muy cerca de La Bañeza y muy cerca también de León. ¿Qué es lo que encontrasteis en este suelo? Bueno, pues fue muy curioso porque a través de los microorganismos, del ADN que analizamos en el suelo, podemos muchas veces encontrarnos sorpresas. Para mí, la primera vez que estuve explorando estos datos, siempre estaba buscando temas de sostenibilidad o diversidad diferencial, sobre todo temas de cómo explicar el terroir de un lugar como Herreros de Jamuz, donde históricamente no se producía vino a nivel comercial, pues explicar qué tenía de diferente este lugar respecto a otros. Empezamos a ver que la biodiversidad era diferente. Sabíamos que estaban recuperando viñedos abandonados, que quizá el bosque estaba metido en ellos, y eso veíamos que había una influencia del bosque en los viñedos. Sin embargo, en un determinado momento empezamos a encontrarnos determinadas especies de microorganismos que no era habitual encontrar en un viñedo, o por lo menos en las referencias mundiales que teníamos de viñedo. Tenemos un chivato, por decirlo así, nuestros sistemas informáticos nos avisan de qué microorganismo está en mucha mayor abundancia que el resto. Bueno, vimos los nombres, no me conozco los nombres de todos los microorganismos ni lo que hacen, pero la bibliografía científica sí la manejo bien. Entonces, al escribir esos nombres en determinados repositorios de información, encontramos que se asociaban generalmente a minas de oro. Minas de oro descritas en Sudáfrica, minas de oro descritas en China, por ejemplo, y empezamos a pensar, oye, ¿qué pasa aquí? Porque estos microorganismos que realmente se utilizan en minería para separar el oro del resto del mineral, ¿cómo están en estos viñedos? Entonces nos pusimos un poco ya acelerados a hacernos otras preguntas, porque generalmente cuando encontramos ese tipo de información no falla. Y empezamos a ver la historia geológica de la zona, empezamos a hacer conexiones, oye, esto está cerca de las médulas, está en la parte de los ríos, de la escorrentía, igual las médulas era la veta, estamos en la parte más del valle, sabemos que este tipo de cosas ocurren. Sobre todo ligar esos microorganismos a un tipo de mineral, arsenopirita.
que se da en aquellos lugares donde realmente luego podemos encontrar oro. Y luego, además, preguntando a Miguel Ángel en lo que es la bodega, los nombres, la toponimia de la zona, yo veía los nombres de las parcelas que estábamos analizando. Y me resultaban raros, ¿no? Porque generalmente una parcela pues te le ponen la amapola, el no sé qué. Aquí había nombres como Gándara, Gandarilla, y a mí me gusta mucho la historia de Roma, la historia de la antigüedad. Me encanta ir el fin de semana a visitar lugares, ruinas, etc. Y buscando, encontré que la toponimia de esos lugares, de estas parcelas Gándara, Gandarilla, también se relacionaba con la minería romana. Intentamos cuadrar todo esto y al final la pregunta fue: Miguel Ángel, ¿puedes ir al viñedo y ver si allí tienes oro? Porque yo nunca he encontrado en ningún viñedo es una situación similar donde podamos haber encontrado trazas de oro, restos de oro y ligarlo a una historia del lugar. Eso para mí era el primer agroterroir que se había descrito en el mundo, gracias a un análisis microbiológico, no a un análisis de minerales o no sé, ¿no?, geológico de la zona. Y para mí fue toda una sorpresa empezar a ver que todo tenía sentido. Marta, ¿qué ha supuesto para vosotros todo este descubrimiento sobre vuestro suelo? Y en especial, ¿qué supone en cuanto al resultado de vuestro vino? Muy buena pregunta, porque para nosotros la herramienta de Biomakers ha supuesto una manera de enlazar el viñedo con el vino. En Fuentes del Silencio desde el principio hemos apostado por la viticultura ecológica y a la hora de elaborar no añadir ninguna levadura comercial ni nada. Acompañamos un poco la materia prima que nos da el campo hasta el producto final. Nos gusta decir que embotellamos paisajes y todo ello quiere decir también un poco el microbioma de ese lugar. Entonces, de esta manera hemos podido saber lo que teníamos en el campo y luego finalmente cómo funciona dentro de la elaboración del vino. Esta bodega tiene una historia muy especial, que es la de Miguel Ángel y María José, dos médicos que se vienen a esta zona, Herreros de Jamuz, para intentar recuperar toda una serie de cepas centenarias y de alguna forma ahora vosotros intentáis trasladar o se ve esa filosofía para mezclar de alguna forma ciencia, tecnología y a la vez intentar hacer un producto sostenible y ecológico con un sistema tradicional. Claro, un poco la filosofía de Fuentes del Silencio es traer esta tradición vitícola, estos métodos un poco ancestrales de pisar la uva, de levaduras espontáneas, pero todo esto con dos científicos. Claro, ¿qué vas a decir? Esto es un descontrol. Entonces, lo que sí que nos gusta decir es que somos muy naturales, muy ecológicos, pero que en todo momento controlamos cada etapa del proceso. Es mucha analítica, es mucha higiene, es mucho conocimiento, eso desde la materia prima, la uva, hasta el producto final embotellado. Entonces, este tipo de analíticas, este tipo de tecnologías nos viene como anillo al dedo. Y ahora, Marta, sueña en alto con nosotros. ¿Qué es lo que esperas o deseas tú para el futuro del vino en este país y en especial para el futuro de la bodega Fuentes del Silencio? Pues a mí me gustaría que más proyectos pequeñitos como este, que tratan un poco de buscar la identidad de una zona, de revalorizar, de trabajar con variedades autóctonas, un poco volver a la base. O sea, las variedades autóctonas al final están súper bien adaptadas al medio, con el cambio climático se está viendo que funcionan mejor y luego al final el vino es un alimento, entonces yo me imagino que todo lo natural y todo lo que menos puedas añadir, muchísimo mejor. Entonces creo que es muy interesante porque en España tenemos una calidad de viñedo y una variabilidad de viñas y de variedades que creo que eso que tenemos para competir con el resto de países productores. Hay un proverbio, me gustaría acabar con esto, ¿no? Hay un proverbio oriental que dice que la verdadera generosidad es plantar un árbol consciente de que no vas a disfrutar de su sombra. ¿Hay algo de esto en lo que estáis haciendo con vuestros viñedos?
Puede ser. Miguel Ángel muchas veces lo dice, no me va a dar tiempo, porque en el vino se habla muy a largo plazo, ¿no? Pero, bueno, no sé, si nosotros le damos un poco de valor a la zona, la gente puede quedarse aquí a vivir y trabajar, el enoturismo, que lo conozcan, porque eso es un rincón de León un poco, está olvidado y es precioso y tiene muchísimo por descubrir. Es un poco lo que nos mueve a hacerlo. Gracias, Marta. Estoy seguro de que lo vais a conseguir. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que se conozca. Adrián, ciencia, tecnología, información. Tengo que preguntarte, ¿cómo ves el futuro? Y sobre todo, ¿qué papel crees que va a jugar la tecnología en este futuro incierto? Pues no es una pregunta sencilla, pero yo soy muy optimista y sobre todo me emociona ver a lo que ahora llaman la generación Z, una generación de inconformistas, nativos digitales, que van a hacer maravillas y van a ser capaces de activarnos otra vez, porque creo que venimos de unos años de cierto inmovilismo y que sí que debemos de empezar a ver nuevas oportunidades y nuevas maneras, ¿no? de vivir, de funcionar y no tener miedo al movimiento, no tener miedo al cambio, no tener miedo a las nuevas tecnologías. O sea que yo creo que vamos a vivir en los próximos 10 años una época de protestas, voy a decirlo así, de movilizaciones, y tenemos que dejar a los jóvenes, especialmente a los más jóvenes, que nos vayan guiando un poquito en este sentido. Entonces, si somos capaces de, no como la vieja escuela, vamos a decirlo, de yo lo sé todo porque soy mayor, si no somos capaces de combinar esto, yo creo que vamos a vivir una etapa de progreso muy rápida y muy potente. Y Alberto, ¿cómo ves tú el futuro? Bueno, pues la verdad es que mirando un poco la historia, ¿no? Empezando por la historia, yo veo el futuro en el que estamos entrando en una época nueva. Estuvimos antes en la revolución industrial, ¿no? El carbono, la industrialización. Hemos pasado a una revolución más tecnológica, ¿no? Los ordenadores, los móviles, etc. Estamos, desde mi punto de vista, entrando en una era de la biotecnología, donde el ADN, la modificación genética, la selección de microorganismos, vacunas, etc., se están desarrollando a un ritmo frenético. Solo hay que ver la vacuna del COVID, como en unos solos meses ya hemos tenido una solución para un problema donde años antes hubieran sido necesarios años para poder llegar a eso. Eso por un lado. Por otro lado, estamos entrando, aunque ya venía históricamente en los años 60, etc., estamos volviendo a entrar en un mundo de la sostenibilidad. Yo quiero pensar que tanto la parte económica como de conciencia social va hacia la sostenibilidad. Estamos viendo cómo los créditos de carbono, la reducción de contaminación, ya no solo es un objetivo de conciencia social, sino que se está metiendo la economía, y la sostenibilidad puede llegar a ser una nueva moneda en el futuro. Por otro lado, también se está viendo un cambio radical en lo que es educación. La educación ya no necesita ser presencial, ya puede ser a distancia. Pero también los trabajos. Ya no hace falta movernos a una gran ciudad para trabajar y estar en una oficina. Estamos empezando a acostumbrarnos a trabajar desde cualquier lugar, como puede ser Herreros de Jamuz. Esto es un cambio radical en la conciencia social y que puede generar muchas oportunidades de desarrollo humano, o desarrollo de la humanidad, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Alberto, Adrián, ha sido un verdadero regalo teneros hoy aquí, y teníais que ser además unos protagonistas de excepción en este programa, en El Futuro es Ahora, porque sois vosotros los que estáis creando el futuro desde hoy y desde ahora mismo. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. La verdad que para nosotros también es un regalo que nos deis voz, porque no siempre a personas como Adrián o yo, ¿no?, más innovadoras, son a los que más voz se les da. Entonces, para nosotros es un verdadero placer. Seguramente ya no volveremos a mirar el suelo de la misma forma. Ahora sabemos que es un organismo vivo y podemos entenderlo. La tecnología nos permite conectarlo a los procesos de decisión, digitalizar la biología y después interpretarla. ¿Quién habita nuestros suelos? Las comunidades de microorganismos, protagonistas de los procesos biológicos
impactan en las plantas, en lo que comemos, en nuestro alimento. ¿Cuáles son las relaciones ecológicas de esas comunidades? ¿Cuál es su relación con nosotros? Un análisis completo del suelo nos permite saber cómo está de activo, detectar riesgos, enfermedades, movilizar recursos. En definitiva, manejarlo de la mejor manera. Pero no basta con analizarlo, debemos conocer también las soluciones que estamos empleando si queremos saber sus efectos en el futuro. Una información de valor incalculable para la agricultura moderna. Fomentar prácticas regenerativas que procuren la fertilidad natural del suelo. Conectar agricultura y naturaleza. Más alimentos y de mejor calidad. Menos impacto ambiental. Una agricultura más sostenible, respetuosa y productiva. Recuperar la biodiversidad. Lograr un planeta mejor. Los recursos son limitados y nuestra vida depende de ellos. ¿Estará la salud del planeta Tierra bajo la misma tierra que pisamos?